Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. Pero para hablar sobre el Papa y sobre su legado y para hablar sobre los candidatos y el cónclave y lo que está pasando, no podemos tener una mejor invitada que la que nos acompaña a continuación, porque desde el primer momento ella ha estado realmente pues ayudándonos a través de Infobae pues de entender lo que estaba ocurriendo. Es Claudia Peiró, periodista de Infobae, además licenciada en Historia. Les recomiendo que vean sus artículos sensacionales durante estos días. Muchísimas gracias, Claudia, por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Claudia, tú además eres historiadora. Yo estaba tratando de dar una especie de recorrido muy breve de lo que son los ritos que estamos presenciando en estos momentos y los que vamos a presenciar en los próximos días, mañana ya cuando el cuerpo además sea expuesto ante el público. No ha habido tampoco tantos cambios, o sea, no han sido tan significativos como tal, pero sí estaban establecidos ya desde hacía bastante tiempo por decisión propia del Papa. Cambios respecto de la ceremonia de inhumación y demás. No, el principal cambio yo diría es que va a ser sepultado fuera del Vaticano, que es algo inusual en un lugar que él mismo eligió, que es diría su basílica preferida en Roma. Pero en cuanto al rito se está cumpliendo más o menos lo mismo que con los demás papas, ¿no? Lo que yo sí creo es que él, digamos que Francisco impuso todo un estilo muy sobrio desde el día que llegó al Vaticano, ¿no? El hecho de no vivir en las habitaciones pontificias y quedarse en Santa Marta, que no tenía solamente una finalidad, no era solamente por austeridad, sino también porque el Papa es una persona que le gusta estar acompañada en las habitaciones, digamos, del Palacio Pontificio. Está como aislado. En cambio ahí en Santa Marta es como un hotel donde pasan, vienen cardenales, toda la gente que está de paso por el Vaticano se aloja ahí. Entonces el Papa estuvo permanentemente en contacto con gente. Creo que eso es lo que él buscó, porque es un hombre que aprecia mucho la cercanía con la gente. Si tuviéramos que hacer ahora mismo, yo decía al principio que como una especie de director de una orquesta antes de comenzar un concierto, con la sorprendente renuncia de Benedicto XVI, le dejó todo armado el muñeco, le dijo, bueno, ahí te quedas para que tú emprendas todas las reformas que se necesiten. Pero él marcó el tono de esa reforma de la Iglesia y se lo dejó como tarea obviamente a Francisco. Y él recogió el guante y yo creo que propuso eliminar lo que de alguna manera le podía distraer de su misión y a los católicos del mensaje del cristianismo. Y no fue fácil, pero yo sí creo que emprendió labores que pueden ser al menos muy novedosas, y tú como historiadora quizá me puedes corregir, dentro de la Iglesia. Por ejemplo, el papel de la mujer. Él quería una Iglesia que fuera madre, él quería una Iglesia donde estuviera más representada por las mujeres sin competir con el papel que pueden realizar los sacerdotes, pero sí mucho más inclusivo. Bueno, yo diría primero que Benedicto con su renuncia, no solo, digamos, se dio espacio para una reforma, sino también se llevó la cruz, como digo yo, de esos años difíciles de pontificado, porque es como que él cargó, ¿no es cierto?, con el peso de cosas que por ahí no tenía la responsabilidad, ¿no? Como ser la corrupción del Banco Vaticano, los escándalos de pedofilia, en fin, él al renunciar abrió el espacio como para que todo eso se limpie, digamos, de cierta forma, ¿no? Así que creo que esa renuncia es muy valorable. Y yo creo que sí que lo que pasa es que las reformas en la Iglesia son muy lentas. Es decir, Francisco, digamos, ha cambiado mucho en el estilo. Ahora, en términos reales de disposiciones y normas de la Iglesia, es poco lo que pudo avanzar. Incluso recordemos que hubo una reunión muy larga donde se debatió el tema de si los divorciados vueltos a casar podían comulgar. Y la realidad es que el resultado fue negativo. Es decir, él dejó como una especie de permiso, como decir, tácito, ¿no es cierto? Porque un poco dejó librado que cada obispo en su diócesis haga un poco lo que quiere, o cada cura en su parroquia, que sabemos que de todas formas debe ser así en la práctica. Pero no es mucho lo que él pudo avanzar. Lo que sí hizo fue nombrar muchas mujeres laicas en puestos, digamos, de conducción en el Vaticano, que antes no sucedía eso, ciertamente. Y intentó, digamos, darles participación en ese nivel. Ahora, los cambios, digamos, estructurales en la Iglesia son lentos. Lo que yo creo es que él abrió, como él decía, siempre es más importante
el tiempo que el espacio. O sea, Ujú. hay que empezar y hay que ir de a poco generando ese proceso. Entonces creo que en ese sentido abrió caminos que suponemos que se van a continuar. No sé si con el mismo estilo, con la misma modalidad, pero es muy posible que se continúen. Fíjate, una de las cosas que a mí me llamó muchísimo la atención, es que yo creo que si algo se le puede decir a Francisco de lo que hizo, hubo cosas negativas de las que vamos a hablar, pero también muchas cosas positivas. Él comenzó de nuevo a humanizar un poco la figura del Papa. Trató veníamos de un Papa que era todo un símbolo, como era Juan Pablo II, el Papa cercano, el Papa amigo, el Papa abuelito, el Papa que todo el mundo, yo recuerdo los viajes papales, la gente realmente era un fervor impresionante en México, en Centroamérica, en Argentina, en Europa. Era un papa muy querido. Y luego pasamos a una figura de un teólogo, un alemán, un hombre muy frío como era Ratzinger, y costó trabajo, y yo creo que coincidió con la parte en la que muchos fieles de la Iglesia Católica en ese momento pues decidieron abrazar otras fees, otras creencias. Sin embargo, con Francisco se humanizó nuevamente la figura del Papa. Evitó esos símbolos que lo asimilaran a una monarquía renacentista, cambió un poco todo ese tipo de costumbres que parecían marcar a los papas como si fueran aristócratas, y yo creo que eso sirvió de una manera, y sobre todo desde el principio, como para volver a regresar a los corderos al seno del rebaño. No sé si estás de acuerdo conmigo. Bueno, hay una cosa que es real, que Francisco despertó mucha simpatía en los no católicos o, digamos, o los no practicantes. Es decir, digamos, generó un gran fervor, mucho más allá de la iglesia, de los fieles de la iglesia. Lo que yo creo es que sí, efectivamente él llegó al Vaticano y se siguió comportando como se comportaba acá, que era un arzobispo muy cercano a la gente, que se viajaba en ómnibus, viajaba en subte, y un montón de gente que dice así, yo lo veía en tal colectivo, decimos acá, en tal ómnibus. Cuando iba a la facultad yo lo veía, porque nunca andaba en auto, bueno, siempre a pie, en ómnibus o en subterráneo. Ujú. Eh, que además recorría todos los barrios, sobre todo los más periféricos de Buenos Aires, que son enormes. Buenos Aires es una ciudad muy, muy grande, con una gran periferia bastante empobrecida. Bueno, y él era un pastor sumamente presente. ¿Qué hace? Él llega al Vaticano y uno dice, bueno, ahí va a tener que ser jefe de una burocracia, de un Estado. Y sin embargo, él logró. ¿Qué hacía? Por ejemplo, llamaba por teléfono a la gente, así, a sus amigos de Buenos Aires, Ujú. y el último tiempo se había fijado como una especie de rutina de todos los, creo que jueves o viernes, por la tarde llamar a alguna parroquia en Sí, cualquier lugar del sí. mundo. Ujú. Bueno, esa cercanía que él logró mantener, me parece que es sí realmente un cambio importante. Eh, Después creo que prestó atención, especialmente de lo que él llamaba las periferias geográficas y existenciales. Existenciales y todos los caídos del mapa, por decir de Ujú, alguna forma, ujú. ¿no? Los marginados, los desterrados, los migrantes, bueno, eso sabemos. Pero también pensemos en los viajes que él hizo últimamente. Si él no Sí. A viajó necesariamente Lituania. a los países más católicos, Claro. viajó, fue incluso a Myanmar, por Ujú. ejemplo, o Birmania, países donde, ¿cómo decir?, la- los católicos son una ínfima minoría. Minoría. Ujú. Y eso, bueno, tiene un sentido, es decir, por un lado, la vocación universal de la Iglesia. Es una impronta que la Iglesia Católica tiene desde que nació, ¿no? Esa vocación universal. Y por otro lado, la idea bueno, de pacificar, de unir, de tender puentes que hagan más difíciles los conflictos. Pero Ujú. pensemos que cuando él decía, estamos viviendo una guerra mundial, tercera guerra mundial a pedazos, él no quiere decir que hay muchas guerras chiquitas y entonces sumamos todas a una guerra grande, no. Lo que él estaba diciendo es que los poderosos promueven conflictos, por ejemplo, en el África, donde se pelean por Ujú. los recursos naturales, promueven conflictos, fomentan conflictos como en Medio Oriente. Entonces él apuntaba a eso, es decir, ojo, que ustedes dejan correr los conflictos porque venden armas, porque están peleando por recursos naturales y demás. O sea, cuando él
pedía la paz se dirigía a esa gente, no a que hubiera conflictos locales pequeños, sino estaba hablando más en general de la responsabilidad de los grandes países, ¿no? Fíjate que respecto, yo te estaba comentando que él de alguna forma consiguió desbaratar todos esos ornamentos que convertían el Vaticano en una especie de corte imperial, ¿no? Y que a él le Sí, hacían verle como un aristócrata. Cuando creaba nuevos cardenales, por ejemplo, les pedía que no hicieran esos convites típicos que normalmente hacían, sí. eliminó las sedes cardenalicias y nombró cardenales en diferentes países del mundo para asegurar precisamente que este cónclave que se va a producir no fueran solamente europeos, sino que tuviera presencia prácticamente de todo el mundo. Coincido en que esa parte humana, esa parte de austeridad, de jesuita, obviamente, la llevó a cabo, pero está la parte ideológica que tristemente también le empañó parte de las cosas que hizo, porque y yo he sido muy crítica a ese respecto. A mí me hubiera encantado que como pastor de la Iglesia realmente se hubiera encargado de las ovejas en Nicaragua, y lo hubiera hecho en Cuba, y lo hubiera hecho también en Venezuela, y sin embargo no lo hizo. No le escuché nunca abogar por los presos políticos, no le escuché nunca abogar por los sacerdotes que estaban siendo maltratados y expulsados de Nicaragua, ni le escuché tampoco hacer lo propio en Venezuela. Creo que eso, de alguna manera, sí puede empañar el legado de este Papa, que tuvo muchísimas cosas buenas, innegables, pero que para mí, personalmente para mí, creo que hay mucha gente que lo comparte también conmigo, eso fue una chinita en el zapato. Bueno, yo siempre digo que la diplomacia vaticana es difícil de entender porque en general los papas nunca rompen con ningún régimen. Es decir, no lo hizo ningún papa, o sea, ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial rompieron con ningún país. ¿Por qué? Porque el Vaticano, digamos, si bien es un Estado, porque es un Estado, tiene estatus de Estado y tiene un puesto, un sillón en la ONU, que un lugar, como decir, no, de observador, pero tiene su puesto en la ONU, no es un Estado en los términos clásicos de lo que es otro, sino que los nuncios, por ejemplo, los embajadores, ¿no?, del Vaticano, no están solamente para vincularse con el gobierno del lugar, para hacer diplomacia, están también para vincular a la grey católica de ese lugar, así sea mayoritaria, minoritaria, lo que sea, con el Vaticano. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, generalmente el Vaticano no condena ni, ¿cómo decir?, ni rompe con los regímenes. ¿Por qué? Porque prefiere, opta en general por mantener un vínculo, es decir, mantener un lazo y poder seguir hablando, porque a veces piensan que es lo que pasó con el Pero Papa el Pío. Papa, sin embargo, discúlpame, fue muy Perdón, crítico con Ucrania, por ejemplo, y con Zelensky. Y cuando un Papa quiere hablar, con habla. Y Zelensky. Bueno, cuando el Papa, discúlpame, yo recuerdo, yo estuve en Cuba sí, cuando llegó Juan Pablo II, y yo recuerdo una frase famosa, que después fue famosísima, que el mundo se sí, abra a Cuba y que Cuba se abra al mundo. La Iglesia de Cristo es una sí. iglesia libre, es decir, si un Papa No, sí, quiere, sí. puede. O sea, no No, vamos... pero voy a esto. En Cuba, ¿no? El ejercicio del culto católico estuvo prohibido o, digamos, recluido, ¿no es cierto?, al Ujú. interior de las iglesias. No se podía festejar la Navidad, desde el primer momento de la Revolución. Y sin embargo, el Vaticano nunca rompió con Cuba, es decir, Pero eso cambió mantenía después el de la lazo. visita de Juan Pablo II y después de lo que ocurrió con Juan Pablo II. Si Juan Pablo II no hubiera ¿Cómo, hecho esas... cómo? No, no te Eso escuché cambió lo que me decís. después de la visita que hizo Juan Pablo II a Cuba. Esas Sí, sí, tradiciones de estar castigado, no poder ir a la iglesia, no poder celebrar la sí, Navidad, poco a poco se fue modificando. De sí, hecho, sí, la sí, gente dice que sí, él fue el gran impulsor de ese cambio en Cuba. Mi punto es, claro, pero tú puedes estar, yo entiendo que él es el jefe de un Estado Vaticano y no puede romper relaciones con otro Estado, pero él es el pastor de la iglesia y tiene que cuidar de sus ovejas. Si tus ovejas son las monjas y los obispos y los curas en Nicaragua, y porque simpatizas con ese régimen o con la ideología de ese régimen, no abogas por ellos, perdóname, pero me parece que no estás haciendo bien. Y yo no le escuché nunca al Papa hablar de lo que había ocurrido el 11 de julio con las manifestaciones en Cuba. Nunca le escuché, además de las sonrisas y los abrazos con los Castro, decirle dónde está o por qué no existe la libertad de los presos políticos. Y eso es una realidad que no podemos opacar. está bien, pero yo a lo que voy es a esto. Primero, bueno, yo no estoy en el lugar del Papa y no sé cuáles son, digamos,
¿cómo decir?, lo que está en juego, ¿no? En toda esta geopolítica mundial y qué conviene o Sí, pero no esto es la conviene parte hacer. humana, no Yo tiene pongo nada el que ver ejemplo. con la parte No, 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 ideológica. sí, no, no es solamente humano, porque yo voy a esto, ¿no? Cuando al Papa Pío XII, ¿no? Al día de Ujú. hoy hay gente que lo acusa de no haber, no haber dicho nada contra el exterminio de los judíos, ¿no? ¿Qué hizo el Papa Pío XII? No decía nada públicamente porque por Pero en su abajo silencio, él claro. estaba ayudando y está, bueno, sí, pero al día de hoy hay gente que dice, ah, pero poco a poco nos rompió, bueno, es Sí, una porque aquí no opción, hubo nada porque... ni siquiera en el silencio. O sea, yo no he escuchado a nadie que me pueda venir a Ujú. decir ahora mismo que el Papa abogó con su silencio, con su palabra, por los sacerdotes que estaban siendo maltratados y expulsados de Nicaragua, o por Bueno, las por religiosas que eso. estaban siendo expulsadas o maltratadas de las iglesias de Nicaragua. Ni tampoco lo escuché en Cuba, ni con su silencio ni con su palabra. Ujú. Bueno, es posible, no sé. En fin, bueno, esa es una parte obviamente que para mí y Ujú. creo que para mucha gente deja pues un mal sabor de boca. Ahora vamos a la parte del cónclave y de los obispos, porque hay un 75% que fueron obviamente escogidos por el Papa Francisco. En este cambio que se va a producir de los 134 que son, creo, ahora con los que se han retirado que pueden votar, ¿hacia dónde se iría más o menos la tendencia? Tú como experta, como historiadora, ¿hacia dónde crees que iría esa tendencia progresista, más conservadora, más medida? ¿Hacia dónde iría? En general, a lo largo de la historia, es muy difícil saberlo, pero en general a lo largo de la historia ha pasado que va de un papa más conservador, un papa más progresista, otro papa más conservador. Es decir, es como una especie de, ¿cómo decir? Es como que la iglesia resuelve su interna, porque no va a dejar de existir una corriente conservadora, una corriente progresista, así, porque la iglesia es muy amplia, difícilmente vaya a ser homogénea. Entonces, esas diferencias internas se resuelven a lo largo del tiempo, con una especie de alternancia en la tendencia al frente de la Santa Sede, ¿no? Como vos misma señalabas recién, tuvimos a Ratzinger, que no era un gran carismático, ¿no? Era más Ujú. bien un intelectual, un gran intelectual, pero no era carismático, bueno, y pasamos a Francisco, que era, digamos, bastante así simpático ah, para las multitudes. Así que no sé qué puede pasar, de Ujú. qué manera la iglesia va a resolver. Lo que sí seguro que nos van a sorprender probablemente, porque en los cónclaves Sí, generalmente, es cierto. salvo el de Ratzinger, que él Ujú. realmente era el favorito y resultó Ujú. electo, en este momento yo no veo un claro favorito. Lo que pienso es que la opción es o volver a Europa, que no es una mala opción, porque Yo Europa, creo, en fíjate, yo Europa estaba, perdona que te el interrumpa, yo catolicismo estaba está pensando agonizante. estaba pensando, ayer estábamos en esta quiniela papal y la verdad que todas las veces que ha habido cónclave y que se hablaba de los favoritos, etcétera, tienes razón, excepto en el caso de Ratzinger, el resto no la pegaron nunca. Y ahora, por ejemplo, se habla de los favoritos también, pero yo no estoy muy clara de que el papado este año no vaya a regresar nuevamente a ser un papa italiano o europeo. No sé qué opinas tú. Bueno, es que lo que digo es, una posibilidad es que se vuelva a Europa, que puede ser un papa italiano o de algún otro Ujú. país europeo, y la otra opción es la periferia, es decir, ir a los países donde el catolicismo, aún siendo más minoritario, es más activo, porque, por ejemplo, países como Corea del Sur, ¿no? Tienen una minoría cristiana, pero que crece mucho, es decir, hay como una especie de, hay más activismo en esos lugares en la comunidad cristiana. Entonces, hay esas dos posibilidades, pero cualquiera de las dos me parece que marcaría Ujú. una decisión importante, es decir, porque volverse a apoyar en Europa sería una Sí. forma de decir, bueno, rescatemos este lugar que era nuestro, la cultura occidental le debe mucho a la iglesia, es decir, Ujú. tiene la impronta del cristianismo, todo hasta los derechos humanos, hay gente que cree que esas cosas como los derechos humanos, la educación pública, etcétera, se hicieron contra la iglesia, y es todo lo contrario, es decir, la iglesia fue la que le fue dando forma a todas esas instituciones que hoy hacen a la cultura occidental. Entonces yo creo que no sería una mala opción, Ujú. considerando que el catolicismo en Europa está agonizante, digamos, Sí. eh, no sería una mala opción. La otra es, ahora, hacer un pronóstico es muy Es difícil, porque como vos dificilísimo. decís, la mayor parte de los pronósticos erraron Sí. y además porque la iglesia no funciona, es como cuando Bergoglio fue por segunda vez
al cónclave, donde fue electo. Él había ido ya a un cónclave donde supuestamente fue uno de los votados, pero no lo eligieron, que fue cuando eligieron a Ratzinger. Y en el segundo cónclave, acá, hubo gente que dijo, no, Bergoglio no va a ser porque había perdido la discusión cuando se discutió el matrimonio igualitario, el matrimonio gay. Entonces el grupo gay acá, el lobby gay, decía, no, nosotros enterramos la candidatura de Bergoglio, porque ellos creen que el Vaticano seguía por los triunfos seculares, y no tiene nada que ver, es decir, Bergoglio era considerado por otras razones, era considerado porque ya lo conocían, y Ratzinger lo conocía muy bien, porque había estado en la reunión del CELAM en el año 2006 en Aparecida, y ahí lo vio actuar, lo escuchó, lo leyó, etc. Entonces ya él era considerado internamente. Entonces, toda la campaña que se puede hacer de afuera, que se diga, no, porque este es un conservador, aquel tal cosa, aquel tal otra, no incide en el cónclave, en el interior de hecho, muchas veces ni siquiera los interesados tienen idea de que ellos van a ser los elegidos. Yo recuerdo, por ejemplo, la anécdota de Francisco, cuando decía, yo me di cuenta que, oye, mi nombre estaba ahí porque me preguntaron de repente uno si es verdad que me habían quitado parte de un riñón. O sea que eso era como parte de un pulmón. Era como parte de la conversación. Pero la incógnita no está en quién va a ser el Papa, sino en la dirección que tome la Iglesia. Así que creo muy interesante lo que estabas comentando. Yo, si va a ser europeo, si no va a ser europeo, si hay continuidad con el papado de Francisco o no. Lo que sí creo, y sí me puedo arriesgar a decirte, es que no creo que vaya a volver a ser un papa latinoamericano. Creo que es muy probable que no. Sí, yo creo que no. Eso es muy difícil. Podría ser un norteamericano, pero un latinoamericano no creo. Sí, y lo que yo creo también es que hay más continuidad de lo que la gente cree. O sea, la gente ve, o sea, ¿cómo decir? Hay más diferencia en el estilo que en las cosas profundas. Por ejemplo, una vez me acuerdo de un artículo cuando hacía poco que había asumido Bergoglio, que todavía era novedad, y un periodista agarró 5 o 6 frases muy duras, por ejemplo, contra el capitalismo, contra la especulación financiera, frases hablando de los pobres, de la necesidad, y pacifistas, y puso, ¿quién dijo todo esto? Y parecían frases de Bergoglio, y eran todas frases de Ratzinger. O sea, eran las mismas frases, porque si uno revisa los documentos de Juan Pablo II y de Ratzinger, la misma crítica que a Francisco lo acusaban de comunista por decir que el capitalismo, los excesos del capitalismo y demás, esas mismas frases están en las encíclicas y en los mensajes de Juan Pablo II y de Ratzinger. Entonces, quiero decir que hay más discontinuidad quizás en el estilo, en las formas, que a veces en lo profundo de la doctrina de la Iglesia, que no cambia en lo sustancial. Lo que yo sí creo, volviendo un poco a los comienzos, es que lo que Francisco hizo fue tratar de volver a lo que es el mensaje central del Evangelio, es decir, cuando Jesús despoja, ¿no es cierto?, un montón de normas, cuando discutía con los fariseos, ¿qué hacía? Le decía, déjense de jorobar con todas estas normas, perdón, esa palabra se usa, déjense de atenerse a las normas, a lo formal. Lo profundo, el mandamiento principal es amar a Dios y después al prójimo. Esos 2 mandamientos, cuando Jesús dice claramente, ¿no?, unos días antes de morir en la cruz, dice el amor a Dios y el amor al prójimo. Esas son las 2 grandes mensajes. Por eso que el cristianismo tiene tanta impronta de la caridad. Si la caridad y la solidaridad son 2 elementos muy esenciales del cristianismo que no son tan centrales en todas las demás religiones. Sí, en el cristianismo es un mandato muy fuerte. Y creo que Francisco lo que hizo fue un poco intentar poner eso de nuevo por delante. Oye, yo solo sé que Pietro Parolin, por ejemplo, que es otro de los favoritos, a mí, por ejemplo, el tema de la edad, 70, en el caso, por ejemplo, de Peter Erdo, que es el congoleño, el turco, que tiene 72 años también, súper conservador. Habitualmente, creo que solamente hubo un caso, el secretario de Estado no suele ser elegido. Es más o menos otra de las cosas que se dice, igual que el famoso dicho de que el que sale papable sale cardenal. Son dichos, pero es más o menos cierto. Yo no sé si este hombre con 70 años, y en el caso de Peter Erdo, el húngaro Peter Erdo con 72, en el caso de Tagle, que creo que tiene 68 o 69 años, estarían dentro de los papables, porque yo sí creo que van a mirar un poco también la cuestión de la continuidad y de la edad.
Bueno, la edad, ser joven no es una ventaja No, bueno, en el sí. Vaticano. Lo puede ser para un candidato político, pero para ser papa no es la mejor, ¿cómo decir?, ventaja, ¿no? El más joven últimamente fue Juan Pablo II, ¿no? Sí. Que creo que fue electo antes de tener, no tenía 60 Ujú. todavía, creo, cuando lo eligieron. Por eso que duró también, fue tan largo el pontificado. Yo creo que eso incide, pero fijémonos que Francisco, que fue electo a los 76 años, se pensaba que iba a tener un pontificado corto y duró 12 12 años. años. Ujú. Porque Claro. claro, estamos en una época que la gente es más Sí. longeva, ¿cierto? Se cuida más. Eh, hay más, claro, exactamente. Y Bu- entonces yo creo que eso juega en contra. Yo sobre el tema del secretario de Estado, bueno, Pío XII era el secretario de Estado de Pío XI. Ujú. Ratzinger fue muchos años secretario de Estado, no lo era cuando lo Pero no lo era eligieron, cuando ¿no? lo Pero eligieron, sí. había Ujú. sido por mucho Ujú. tiempo, así que no sé, yo lo que diría de Parolín, para mí, Bueno, es decir, yo creo que hay dos, ¿cómo decir? Dos ejes sobre los cuales se suele elegir. O se elige el pastor carismático como Juan XXIII, como el propio Francisco, ujú. se elige un pastor o se elige un intelectual, Yo creo que se va en la ¿no? iglesia en estos Pocas momentos por veces los que juntan las dos pasa. cosas. Yo Sí, creo que Parolín, personalmente, sí, creo que no tiene sí. ninguna de las Ah, dos ah, condiciones. no. Creo que es un buen hombre de Ujú, Estado, ujú. un diplomático con experiencia. Ahora, no veo que Ni sea la un intelectual sí, brillante, no, ni tiene ni tampoco tampoco, el carisma que ni, podían llegar a ni- tener los anteriores. exacto, ni tiene Cla- tampoco mucha experiencia pastoral, ¿no es cierto? Claudia, Él era diplomático. Claudia, te quiero Ujú. agradecer infinito que hayas estado con nosotros. 1 millón de gracias por esta conversación que hemos tenido y excelente trabajo. Gracias. No, gracias a ustedes.